Hola, hola. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Bueno, muy buenas noches, Romina Rocha. ¿Cómo estás? Marcos Esteban te Buenas, saluda. ¿Cómo andas, buenas compañera? noches. Un gusto, Marcos. Finalmente nos conocemos así virtualmente, pero gracias a ustedes por la invitación en esta noche. No, por favor, es un honor y bueno, quiero que sepas que te seguimos, que bueno, en la medida en que podemos conectarnos, te seguimos. La verdad que haces un aporte muy importante, incluso desde tu situación de género, como está, ¿no? Ahora en boga. Yo creo Sí. que ayudas justamente a desmontar un montón de mitos y es muy importante porque muchas de las cosas que vos tratás, si las dijese un varón, hoy en este contexto en el que estamos, estarían claramente puestas en duda, ¿no? De la falacia de autoridad hasta el orden del día. Entonces yo Mm. creo que, bueno, el trabajo que haces vos, bueno, Roxana Kramer también, digo, ¿no? Que por ahí podemos disentir en algunas cuestiones ideológicas, pero me parece que es un trabajo riguroso el que hace. Así que bueno, vamos a Sí. lo nuestro, Romina. Mira, Bueno, el objetivo de esta conversación un poco es medio hacerte una nota y medio conversar. O sea, está muy bien. interrelacionarnos. La idea es que no tenga una estructura así rígida por ahí como la que tenemos en la radio. Nosotros, es una plataforma que no estamos usando, ni Instagram en realidad, somos más tradicionalistas, nos gusta el aire de la radio, nos gusta la mística de la radio, pero bueno, evidentemente esto garpa más, como quien dice, y la idea es un poco también promover nuestras ideas y la de los invitados. Así que bueno, Bueno, Romina, vamos a empezar, si te parece. Toma un vaso de agua, sí, un ¿para poquito. qué? Sí, sí. Bueno, No, y Romina, en además que hay que ir principio, por todos lados. Hay que abordar desde todos los puntos de vista, el que escucha la radio, el que mira Instagram, el que mira YouTube, el que se conecta a Telegram. Por todos lados se puede encontrar gente que necesita escuchar y también hablar, así que no hay que renegar de ninguna de las herramientas que tenemos a disposición. totalmente, totalmente. Hay que usar incluso las del sistema, que son estas, ¿no? Porque por ahí la radio Todo. tiene. Sí, pero por ahí viste que la radio tiene cierta. Yo qué sé, si luego la radio es piola, es raro que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones te corte la frecuencia, ¿me explico? O sea, en cambio acá sí es más probable que el algoritmo por ahí detecte alguna palabra y nada, te bloquean, te sacan, te inhabilitan. Viste que es Pero muy pero común. en la radio funciona de otra manera, no te bloquean, pero te limitan el alcance. Entonces vos querés llegar y tu frecuencia es limitada. Entonces el poder está en todos lados, pues el poder es, nosotros somos el sistema. Así que en este caso a mí me parece que en nuestro tiempo los infiltrados somos nosotros y tenemos que actuar como el cáncer, ¿no? Pero de buena manera, ir irradiando y esparciéndonos por todos lados, pero desde adentro del cuerpo de la cosa porque de otra manera, o sea, desde afuera somos mosquitos picando un gigante, pero desde adentro una mínima bacteria puede hacer un desastre, entonces me parece que desde adentro podemos hacer la diferencia. Bueno, bueno, bien, bien, tomamos el guante. Romina, venimos de una semana bastante movida. A mí me gustaría Sí, empezar un poco por la situación local. Si bien soy más partidario de ahondar en cuestiones geopolíticas, digo, el interés que me motiva a mí en lo personal, pero bueno, yo respondo a una agrupación, a un movimiento, ujú, y también la idea es abordar las cuestiones que por ahí afectan de manera directa e inmediata a nuestro pueblo. Bueno, sí, claro. para ir al grano, la cuestión del proceso electoral reciente, que si bien fueron las Ujú, PASO, ¿no? sí, También, como bien se dice, oficia de alguna manera de termómetro. Y en ese sí. sentido me gustaría saber vos qué pensás, o sea, qué lectura haces de cómo se dieron las cosas, las consecuencias, ¿no? Se ha dicho montones de cosas, un sinfín de posiciones políticas, bueno, en general redunda en la superficialidad, digo, ¿no? El debate, algo que ya es de perogrullo a esta altura decirlo, pero realmente es decadente, ¿no? El debate político en la Argentina es decadente y me parece que estas cuestiones que motivaron corrimientos, rodadas de cabeza y demás, eh, se circunscriben a la lógica del poder como fin en sí mismo.
¿verdad? Entonces, Mm. me gustaría saber, básicamente vos, qué análisis haces, cómo caracterizás este proceso político que incluye las PASO y qué perspectiva, o sea, qué ves a futuro. Mira, por un lado, y tomando todo esto que decías, por un lado, para mí no hay discusión política, la discusión que hay es meramente marketinera, o sea, lo que se maneja, lo que vemos en la tele, en los debates, en lo que se discute incluso en el Senado y en el Congreso, son cuestiones de marketing, están haciendo venta de productos y servicios, venta, rechazo, unos ofrecen un servicio, pero es básicamente una lógica de mercado, no tiene nada que ver con la política hace mucho tiempo. Pero ahora queda mucho más evidente porque cuando vos tenés a un pueblo con más del 50% de las personas sin trabajo, con el 70% de los chicos comiendo mierda todos los días, entonces la discusión no es política, la discusión es de estrategia de marketing para ver cuál es la cara más bonita o la que mejor vende el modelo que no se altera en absoluto por más que pase una hecatombe, por más que aparenten disidencia o discusiones en sentidos opuestos y contrarios. Entonces, me parece que es tiempo de empezar a ver y hacernos cargo de que discusiones políticas en términos de política partidaria no hay, las discusiones políticas las podemos dar nosotros de última o cuando se tratan temas específicos donde se abre el espectro y se permite que haya un debate público, que se escuchen otras voces. Eso es una discusión política. Ahora, cuando vos ves a las mismas personas diciendo las mismas cosas una y otra vez y alternándose para ver quién lo dice más lindo, más feo, la discusión no es política, es una estrategia de marketing y de venta. Eso por un lado. Por otro lado, vos decías, volaron cabezas después de la PASO. En realidad no voló ninguna cabeza, todos fueron reubicados en otros lados. Entonces, es todo mentira, es todo marketing y es todo justamente, apoyándome en lo anterior, es una forma de seguir de seguir afirmando en el tiempo que el modelo a seguir es inalterable. De hecho, por eso Santiago Cafiero el año pasado ya dijo que la Agenda 2030 está por encima de los gobiernos, que es algo que es indistinto de quién gobierne acá en la Argentina, sobre todo. Entonces, cuando ya se declaran incompetentes incluso en términos de alterar el rumbo de las políticas públicas en la República Argentina, no podemos pensar que todo lo que sucede porque realmente está en discusión ese rumbo. El rumbo no está en discusión. El rumbo es convertir a la Argentina en una factoría, en un proveedor de servicios y de materias primas. Nuestra economía ya está primarizada, estamos prácticamente como hace 100 años atrás, pero con todos los avances del mundo a cuestas, y en general entonces las pasos resultan ser más como un testeo de productos, ¿viste? Cuando van a lanzar un producto al mercado y quieren ver cuál es el packaging que van a elegir, cuál es el gusto que les gusta más a la gente, cuál es el precio módico al cual se va a vender. Bueno, ese estudio de mercado es el que hacen en las PASO. No hay otra cosa. Y usan las redes justamente para hacer ese estudio de mercado de manera mucho más económica, porque antes tenían que mandar a hacer encuestas, la encuesta telefónica, es un montón de guita invertida. En cambio, con esta forma de control vía redes sociales, pueden medirlo de manera mucho más eficiente, mucho más efectiva, mucho más fina. El espectro que miden es mucho más específico y por lo tanto la posterior estrategia también es más afilada. Entonces, ¿qué pasó? Durante una semana nos estuvieron hablando boludeces de nuevo. Y mientras tanto, todo el plan y la agenda que no discute nadie sigue avanzando. Entonces, no hay discusión política y las pasos solamente son una forma de maquillar el esquema para llegar a noviembre con las cosas más ajustadas y poder seguir promoviendo el esquema y la agenda, pero con caras que le gusten a la gente. Es básicamente eso para mí. Vos sabés que, bueno, te estaba escuchando y me vino a la memoria un filósofo, Walter Benjamin, no sé si lo tenés, Sí, pero en la universidad. bueno, Walter Benjamin un poco planteaba la crisis, ¿no? Bueno, él se refiere al sistema de las artes y demás, pero plantea la crisis de la estetización de la política. Entonces él dice que ya no Sí. hay nada más que hacer
porque en realidad lo que ha logrado la política es que se sienta un goce por la autodestrucción, o sea, que la población sienta un goce por la autodestrucción camino a la guerra mundial, ¿no? Él caracteriza la Mm, situación de ese momento. ¿Vos no crees que sí, esto se puede analogar con lo que pasa? O sea, esta lógica, lo que vos decís del marketing, pero incluso elevado a la categoría, digamos, de missing scene, digamos, de puesta en escena constante, porque pareciera que cuando se sí. pelean es una gran parodia, ¿no? Uno los ve discutir a los referentes, a los políticos profesionales. Entonces, ¿qué nos pasa como pueblo? Porque digo, sentimos el goce por la autodestrucción, termina aplicándose la tesis de Benjamin en nuestra comunidad. ¿Vos cómo ves esto? Porque también hay que ver la interrelación, ¿no? Porque no es solamente los políticos profesionales, los malos, bueno, ¿y nosotros Claro. qué? ¿Nosotros qué? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Cómo lo ves esto? Me, me parece que podríamos tomarlo como una de las formas en las que esto se manifiesta actualmente, ¿no? Básicamente porque estamos en una etapa post y preguerra. Posguerra porque las guerras de los años 80, 70 en toda la región marcaron a fuego justamente la etapa actual, ¿no? Fue el proceso de reorganización nacional en la Argentina, conocido como la dictadura cívico-militar, fue justamente yo creo que lo más sincero que dijeron fue justamente eso, fue un proceso de reorganización nacional porque ahí se empezó a reorganizar el esquema de producción, de industria, de desarrollo y demás de la Argentina entera. Empezó ahí el desmantelamiento y prosiguió a lo largo de todos estos años con altos y bajos, con aceleradas y frenadas, pero no se detuvo en ningún momento. Entonces, eh, ese es el escenario posguerra en el cual, después de que te cagaron a palos y después de que viste el horror en carne propia, que lo viviste, necesitas de alguna manera tener un cierto alivio o volver a recuperar la fe, porque además con lo que juegan en nuestra región también es que somos pueblos de fe. No es, y de fe cristiana, ¿no? Me refiero a que la gran mayoría profesa la fe cristiana. En la Argentina somos un Estado católico apostólico romano, o sea, tenemos una imposición además a lo largo del tiempo en este sentido, y nos estructuramos también, el poder se estructura dentro de las categorías que le resultan familiares a cada lugar. Entonces, para nosotros, tener el líder carismático que nos quedó después de Perón, ese deseo, esa necesidad de que haya alguien que venga a salvarnos y que venga a decirnos para dónde tenemos que ir, porque nosotros estamos confundidos, aturdidos, tristes, enojados, que eso es cíclico en la Argentina, pero no porque las cosas se repiten, sino porque el esquema se repite y vuelven a hacernos una y otra vez esto para pervertirnos y para impedirnos avanzar. Pero en este tiempo en el que estamos atravesando las nuevas formas de la guerra, me parece que nuevamente hay un deseo de creer, ¿no? Y un deseo y una necesidad de creer, porque el agotamiento acumulado en el tiempo y sobre todo es concentrado, ¿no? En las generaciones más jóvenes que ya vienen desgastadísimos porque les aburre además hablar de política, ¿no? Les parece que es un embole escuchar a uno pelearse con el otro y que el otro dice tal cosa, porque lo que ven es lo evidente que es el esquema político argentino actual es de personas, no es de proyectos. Acá discuten personas y a ver si te gusta más fulano, mengano, quién te cae mejor y demás. Pero no se discuten proyectos. Entonces los pibes que están, cuando vos estás en la adolescencia, tenés un montón de inquietudes y necesitas saber qué carajo viniste a hacer al mundo y qué mundo es el que estás habitando, cuando las respuestas no aparecen, empezás a negar y a renegar, ¿no? De todo lo que te ponen adelante. Por eso ganó Milei también, o sea, Milei es un emergente en ese sentido, en el sentido del agotamiento, ¿no? De la juventud, sobre todo respecto de esto que ya es grotesco, que es como unos y otros se pasan el poder de mano en mano, ¿no? Y en el medio no permiten que nada emerja. Entonces, hay esa necesidad, está expresado también esta falta de poder creer y de poder tener fe en el gran porcentaje de abstenciones que hubo en estas elecciones, que fue el más alto desde el regreso de la democracia, entre comillas, o sea, desde el 83 para acá nunca hubo tanta gente que no fue a votar.
en una elección oficial, y eso también es síntoma, ¿no? De esta falta de fe, de esta necesidad de creer y no saber en qué. Y por eso también hubo mucho emergente, muchos nuevos partidos, gente que se presentó con listas, que hizo un esfuerzo bárbaro para poder avanzar y demás, borroneo de listas también, dedito en todos lados, pero al fin y al cabo lo que resulta de todo esto es que la falta de fe lo que termina siendo es que en lugar de reunirnos para ver de qué manera sobrellevamos la situación de estar carentes de un objetivo claro a seguir, y al contrario, nos retrae, ¿no? Y nos puso en una situación muy egoísta. Entonces, a mí que se presentaran tantas listas me dio una sensación muy ambigua, porque por un lado me parece fantástico que todos pongan entusiasmo, voluntad, fuerza, tiempo y esfuerzo en presentarse y en querer hacerse cargo de ser un representante político que no es joda, y por otro lado me dio tristeza que haya tantos diciendo lo mismo, pero cada uno por su lado, porque eso justamente la gran cosecha, digamos, de estos años respecto del poder, porque han logrado disgregarnos de tantas maneras, vos decías al principio, ¿no? Las cuestiones de género, las cuestiones, a ver, la cuestión personal, lo íntimo. Vos, si nos ponemos a discutir la intimidad propia y la subjetividad propia, nunca vamos a estar de acuerdo. Y es lógico, porque por algo somos personas diferentes. Entonces, el resultante de todos estos años de invasión y de saturación con todos estos temas de índole ultra personal y privado, ha logrado que por cualquier cosa nos pongamos a pelear, y en las cuestiones de fondo, que son las importantes y las que hacen a la estructura y a la grandeza de un país y de una nación, a pesar de estar de acuerdo por cuestiones de fricciones o cosas personales, ¿no? No, pero fulano no me gusta. Sí, pero dicen lo mismo, sí, pero me cae mal. No me gusta porque me peleo y porque yo quiero estar adelante, y pasó Tiene mal mucho eso, carácter, ¿no? tiene mal Entonces, carácter. tiene mal carácter, es un pelotudo, es un colgado, o como decía Perón, ¿no? Por causa de los retardatarios y también de los apresurados. Ni una cosa ni la otra, siempre todo en su justa medida y armoniosamente, pero es lo que más nos cuesta es eso, me parece. Entonces, creo que si logramos ver todo ese panorama, y ahí justo estoy leyendo que Leandro Bracamonte, con alguien con quien me he peleado un montón de veces, pero lo respeto un montón, que me dice, che, y Cintia Fernández, y claro, otro emergente, otra cosa que podemos ver de todo esto es que una chica que se la pasó todos estos años, o sea, por lo único que la conocemos es por su gran y precioso culo, haya tenido más votos que muchas fuerzas De políticas muchas que fuerzas ofrecían políticas. realmente, y muchas, mucho más que muchas todas juntas, nos habla de que no es que tenemos que salir todos en culo para ganar elecciones, sino que estamos en pelotas. Eso para mí es el síntoma, estamos en pelotas, políticamente estamos desnudos, y eso nos tiene que poner a pensar qué es lo que hicimos para llegar a este punto de la historia en donde las cosas nos pasan en la cara y ya no podemos evitar verlas, que teniendo soluciones a la mano y sabiendo que la única forma de llevarlas a cabo es con la unión y la fuerza, que nos hayamos arrojado a nadar solos, ¿no? En el medio del océano. Me parece que es como, nada, para analizarnos a nosotros mismos y ver qué nos pasa y cómo hacemos en adelante. Bueno, ahora, tomando esto que vos decís, Romina, la lógica que han instalado, ¿no? Obviamente primero hubo que quebrar la voluntad popular, hubo que ejercer un genocidio, digo, esto hay que decirlo porque es así, nosotros somos muy respetuosos, no nos ponemos a discutir si fueron o no fueron 30.000, realmente me parece patético ese debate, lo he tenido con muchos compañeros, camaradas que dicen ser nacionalistas, no lo puedo creer, pero bueno, partiendo de ese genocidio se ha automáticamente reconvertido, te diría, porque lo primero que han hecho fue, obviamente, quebrarnos físicamente. Pero después, acto seguido, han instalado, yo no sé si es un modelo o un sistema. Ahí también me gustaría, después que me lo aclare, pero han instalado un modelo económico que todos sabemos, los 12 puntos de Martínez de O, digo, lo vamos a redundar en esto, pero que la consecuencia cultural o idiosincrática es el hiperindividualismo. Entonces,
Eso lo ha reforzado la democracia con estas tesis o pseudotesis, ¿no? A los Judith Butler, de que lo personal es político, bueno, y esta lógica que en realidad busca desnaturalizar la esencia del ser humano, porque el ser humano es un ser social, es un animal político, diría Aristóteles, por esencia, con lo cual, si yo a vos te convenzo de que lo personal es político, sucede esto que vos señalás. El caprichito, Sí. no, me cae mal Romina porque, no sé, por tal cosa, o me cae mal Hassan Bracamonte por tal otra, o me cae mal fulano. Y por Entonces, lo tanto lo que dice no vale. Me exactamente, cae mal y por lo tanto lo que dice no vale, lo clausuro, chao. falacia ad hominem, falacia de autoridad, exactamente. O sea, Sí. no me concentro en el argumento, sino que me concentro en la superficialidad, pero también esto es consecuencia de un trabajo de larga data, que acá se instaló a sangre y fuego, pero esto viene de la segunda posguerra en adelante. Digo, el posmodernismo tiene esa característica, y lo Sí. vemos en las artes, lo vemos en la estética posmoderna, y bueno, un poco también es desligarse, digamos, de la, ¿cómo se dice esto? Digamos, de la comprensión científica de los fenómenos, ¿sí? Y ir hacia las opiniones, hacia la posverdad. O sea, vale más cómo me cae a mí, ¿no? Esta mentira emotiva que sería la posverdad, de lo que es realmente la cosa. O sea, ya estamos en un relativismo, pero llevado al extremo. ¿A dónde quiero llegar? A lo siguiente. ¿No te parece que justamente teniendo en cuenta esa situación, teniendo en cuenta el aspecto económico, o sea, el aspecto cultural, el aspecto económico, ¿no sería hora que los que estamos o los que nos decimos pertenecer al campo popular, al campo nacional, debemos dar una discusión profunda? Esa discusión debe ser programática. Por Porque te, supuesto. Primero, pero, pero ¿por qué, sí, Romina? Te quiero decir esto por lo siguiente, porque yo escucho muchas veces debates que se van por a mí me encanta la filosofía, digo, nosotros obviamente adherimos al cristianismo, obviamente tenemos un sentido de trascendencia de la vida, pero digamos, yo creo que en lo concreto a la gente lo que le va a resolver la vida es caracterizar el momento histórico y evaluar una estrategia política en función de los intereses populares. O sea, y eso sí. es lo que no aparece. Eso es lo que no aparece. Y cuando aparece te lleva sorpresa. Te lleva sorpresa, aparece, no sé, un Guillermo Moreno defendiendo a Vicentín, o digo, uno lo tenía como un referente, uno decía, bueno, y de pronto te aparece, hay que pagar la deuda, ¿no? Una cosa que vos decís, bueno, pero pará, o sea, hace un par de semanas hablamos con Héctor Juliano, lo primero que nos dijo, default soberano, no hay que pagar la deuda, lo hablamos en la radio. O sea, cualquier economista que se precie nacionalista te dice, no, pará, la deuda es justamente el elemento de dominación colonial por antonomasia, bla, 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 bla. Entonces, pasan estas cosas, como nos pasó, como no nos pasó con otros referentes políticos, ¿no? Nos pasó con Salvucci, bueno, con varios camaradas. Entonces uno empieza a decir, bueno, a ver, es toda una puesta en escena, incluso dentro del nacionalismo. ¿Por qué no damos ese debate? ¿Por qué no nos juntamos todos, vos, Iciar Recalde, Juliano, Salvucci, More, y damos un debate programático? No importa si uno es más a la derecha, programático. Digo, ¿cómo ves esa posibilidad? ¿Cómo lo concebís? Mirá, en la medida en que cada uno quiera llevarse el mérito de haber sido el primero en decirlo, o el que lo dijo más claro, o el que llamó más gente, no va a pasar eso. Y lamentablemente la soberbia y el ego son los que terminan dominando en todas estas cuestiones, y eso es no entender a Perón, porque Perón justamente nos equiparó, ¿no? ¿Y de qué manera nos equiparó Perón a todos? Con el trabajo, porque es el único ordenador. Entonces, a la gente, al de a pie, a los que nosotros decimos entender y representar cada vez que hablamos de la nación y del pueblo y del peronismo y de la proyección y de la programación y de no sé qué, a esa gente le chupan tres pelotas, que la filosofía, que si Perón era el mejor Perón el primero, el segundo, el tercero, que si Videla era más malo, que si Galtieri estaba borracho, le chupa un huevo, porque lo único que le importa al argentino en la actualidad es el trabajo. Y si no hablamos de trabajo, no hablamos de nada. Nada, absolutamente nada de lo que podamos hablar es más importante que el trabajo. Entonces, para que podamos tener una discusión programática y ver de qué manera solucionamos el tema del trabajo, sea que si pagamos la deuda, si no la pagamos, todo eso está subordinado a la generación de empleo. Todo, absolutamente todo. ¿No es al Porque hay un revés? montón de formas.
No, no es al revés, porque hay un montón de maneras de generar trabajo, pero solamente una de poner plata en un lado. Ahora, formas de generar trabajo, formas de mover la economía, pregúntale a cualquiera, todos tienen ideas distintas. Entonces, eso significa que hay muchas maneras de generar dinero en la Argentina, y las hay, porque vos vas al norte y es una realidad, vas al centro y es otra realidad, vas al este, al oeste, la recorres entera la Argentina, te parás en cualquier lado y hay muchas maneras de generar trabajo y de mover la economía. El tema es que no está organizado, entonces todo eso queda en núcleos que terminan estando atomizados los unos de los otros, en lugar de quedar interrelacionados y empezar a generar un ciclo de movimiento que nos permita avanzar y decir, bueno, el desarrollo, ¿qué es el desarrollo? ¿No? Y empezar a pensar, bueno, ¿qué es el desarrollo en la Argentina? ¿No? Y la verdad que desarrollo en la Argentina no sé si es hacer paneles solares de última generación, porque eso nos implica destruir y hacer extractivismo y minería a cielo abierto y por lo tanto destruir un montón de comunidades. Entonces, ¿no sería mejor, no sé, de última, tenemos un montón de ríos? ¿La energía hidroeléctrica no es más conveniente para nosotros que la generación solar? No, porque O la atómica, vanguardia, porque tenemos que desarrollar, ¿cómo? o energía atómica, es la O la menos energía contaminante. atómica también, la energía atómica por algo sigue, por algo lo único que no desmantelaron fue justamente la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es un punto clave para el futuro y sobre todo para los sistemas de defensa del mundo. Pero me parece que si, o sea, nuevamente, ¿no? Las discusiones en el ámbito de lo personal y en el ámbito de las simpatías y demás, y de que uno dice, no, porque a mí no me gusta fulano porque mezcla peronismo y también le gusta, no sé, le cae bien el ecologismo. Porque dentro del peronismo también tenés al que le gusta el ecologismo y al que dice que el ecologismo es un hippie que quiere fumar cannabis. ¿Entendés? Entonces discutimos las pelotudeces y nosotros somos los culpables de eso, porque nos quedamos horas y horas pensando que estar a los gritos y llegar a conclusiones brillantes es hacer política. Y no, eso es paja intelectual. Chicos, entendámoslo, es paja. Es regodearnos en nosotros mismos y decir, ay, cuánto sé, qué bueno, cómo. Y la gente se sigue cagando de hambre y los chicos te piden en la calle y estamos comiendo veneno y es todo una mierda. Entonces, estamos perdiendo el tiempo, eso es lo que pasa. Cada vez que cualquiera de nosotros se detiene a pensar qué está haciendo el otro con su vida, estamos perdiendo tiempo que no tenemos. Entonces, cuando nos hagamos cargo de la responsabilidad que implica hablar de política en la Argentina y tratar de encauzar el desastre que han hecho con nosotros, el desastre que han hecho en términos materiales y espirituales con nosotros, entonces, y solo entonces, vamos a poder decir, bueno, tal vez tenemos ya en camino un proyecto que nos reúna y que nos permita mirar de frente al vecino, al amigo, al compañero, al chofer del bondi que nos lleva, mirarnos a los ojos y decirle, che, mirá, si hacemos esto, vamos a estar todos mejor, pero a decirlo de verdad, no prometer cosas que no sabemos si van a pasar, porque terminamos replicando exactamente lo mismo que criticamos, que es procurar proyectar algo desde la nada, y no se puede proyectar desde la nada, tenés que proyectar desde lo que tenés, y lo que tenemos en la Argentina tiene que ser analizado en términos objetivos, no de lo que a mí me parece que es importante. Si vos no sabés cuánta gente tenés trabajando en el campo, cuánta de esa gente está siendo envenenada, cuánta de esa gente tiene trabajando a sus hijos, a sus nietos, a su familia, cómo vive la gente, es lo que Ramón Carrillo, cuando hizo el plan de salud en términos de la nación, no se limitó solamente a si la gente estaba sana o enferma, porque eso sería hacer un apartheid, ¿no? Hacer una segmentación estúpida entre seres que son de la misma especie. Lo que determinó fue que para poder generar un sistema de salud eficiente, vos tenés que saber exactamente cuál es la dimensión de ese ser humano, en su totalidad. Y solo entonces vas a poder hacer una política de salud social, en la que la gente realmente pueda acceder a vivir bien, pero a vivir bien no porque no se enferma, porque hoy tener salud es no enfermarse, y eso es mentira. Tener salud es que puedas alimentarte bien y con justicia y con alimentos sanos y abundantes, es que puedas tener un techo digno, que puedas tener abrigo, que puedas estar educado, eso es salud. Que tengas acceso a la información, todo eso es salud.
Entonces, no estamos pensando en eso porque si no vemos y si nos quedamos con que no, ¿por qué Perón cuando decía entonces hay que volver a Perón? Y no estamos viendo la actualidad, no estamos viendo el Chaco desmontado, no estamos viendo el Paraná seco, no estamos viendo los glaciares derretidos, no estamos viendo los ríos contaminados, no estamos viendo las especies desapareciendo y las otras que aparecen como emergentes y se multiplican. No estamos entendiendo las señales de la tierra que habitamos y por lo tanto estamos pensando desde la paja, que es leer un libro y ver cómo lo analizamos y hacemos filosofía de la paja de Perón y del peronismo y de la Marencocho. Perdón por el vocabulario, pero ya No, estamos fuera del no, horario vos viste que proteccional. yo, Romina, estamos en hora, ya está, ya terminó, o sea, pero no, pero digo, yo me trato de cuidar porque también uno desbarranca pero no, vos dale tranquila, estás autorizada para putear, olvídate, aparte sos mujer y tenés licencia, ¿no? Yo, Obviamente, yo en puedo. este contexto vos podés, viste, claro, vos podés criticar a las mujeres, podés criticar el feminismo, ¿no? Nosotros, viste, nos cuidamos. Está bien. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero me parece, Romina, déjame discrepar en un punto, que en algún aspecto daría la sensación como que estás poniendo el carro delante del caballo, porque justamente el empleo es la consecuencia, ¿no? La generación de empleo es la consecuencia de decisiones políticas que tienen que ver con una planificación y un ordenamiento, ¿sí?, de la economía. Y esto no es una cuestión solamente ideológica, indudablemente que hay ideología en lo que te estoy diciendo, pero yo creo que es una cuestión histórica. O sea, ningún país se desarrolló sin una planificación y sin una decisión política previa. Esto lo ves en Inglaterra, con Isabel I, siglo XVI, Estados Unidos, Sí, sí, sí. Alemania, Francia, incluso nosotros, ¿no? O sea, cuando Sí, por ahí sí, sí, sí. Rosas toma una medida política, coercitiva, pongo muchas, yo diría patriótica, bueno, nacionaliza el banco, nacionaliza el comercio exterior, poniendo aranceles a las importaciones, digo, para promover la protoindustria, son decisiones políticas. Entonces yo creo Sí. que cuando vos me decís, ¿no? A mí me hace ruido esto. Pero mira, cuando vos me decís, bueno, partamos de lo que tenemos y demás, digo, bueno, pero no tenemos nada, con lo cual no podemos partir de nada. De la nada es una suma de cero, ¿viste? De la nada vas a la nada. Entonces, Pero es yo que creo no que estamos en... Sí, vos, termina. no, no, no. No, eso. Vos partiste, vos me dijiste, bueno, no tenemos nada, entonces tenemos que crear empleo, pero bueno, ¿cómo creás empleo? Porque con la lógica tuya se puede interpretar, bueno, pido un crédito, ¿no? Bueno, pero a ver, déjame ser malo, ¿no? Pues Sí, supongamos que alguien se está viendo y dice, bueno, ¿qué está diciendo, Romina? A ver, es lo que hace el kirchnerismo. O sea, sí. progresar trabajo, ¿no? Pido un crédito, le pago la mitad al empresario para que te emplee y el Estado te cubre la otra mitad y trata de pum, pam, pim. Hay un montón de mensajes, la verdad, algunos muy graciosos, realmente Hassan derrapó, se fue al pasto, le mando un gran abrazo. Nos dijo que Rulli se Sí, porque enamoró. le gusta lo Rulli, no, personal, pero mira no la le que gusta lo mandó, político. la que le mandó Hassan dice, Rulli se enamoró de Greta Thunberg, ¿no? Es tremendo, tremendo. Rulli yo creo que derrapó, con todo el respeto, uno dice, bueno, el tipo se la jugó en su momento, pero realmente tiene el mismo discurso de la Agenda 2030. Así, si lo escuchás lo que viene diciendo, y voy a este punto, para hacerte esta pregunta y no extenderme yo, la idea es que hables vos. ¿No crees que sí o sí, inevitablemente para crear empleo, tenemos que industrializarnos? Y eso inevitablemente, a ver, el ser humano contamina. Inevitablemente la industrialización y ese proceso trae, en mayor o menor medida, cierto grado de contaminación. Digo, es imposible Por supuesto. industrializarse. Entonces, ¿pero no te parece que es un camino que debemos transitar? Por La supuesto, pero cuando yo industrialización. por supuesto, siempre que hablo de trabajo hablo de desarrollo industrial, no hablo de otra Ah, cosa. Para mí no puedes sacar trabajo del aire, no soy hippie, Leandro no, no, no. piensa cualquiera quiera, pero no pienso de esa manera. Lo que pienso es que seguimos cuando seguimos dependiendo de lo que decía, ¿no? De un crédito bancario, de que el Estado sea el que provea las condiciones necesarias para que las cosas sucedan,
nos seguimos limitando a lo que nos hacen creer que es el sistema político democrático y partidario, en donde uno tiene que atravesar distintas instancias burocráticas para poder acceder en Estado de Derecho y dentro de la ley a avanzar en el ámbito en el que uno quiera desarrollarse, ¿no? Ahora, yo lo que planteo, y por eso me gusta investigar y me gusta aparte ver qué está pasando, ¿no? Y tuve la oportunidad también de ver un montón de proyectos a lo largo de todo el país desde diferentes puntos de vista y empezar a entenderlo desde la mecánica del tiempo que vivimos. Y tenemos que, nuevamente, reacondicionarnos y ayornarnos al tiempo que vivimos. Hoy por hoy, en el año 2021, la posibilidad de generar trabajo no se limita solamente al ámbito de la industria, no es solamente eso. Se puede desarrollar la industria a través de otros mecanismos que sean complementarios de la industria, pero tienen que empezar desde la parte de los alimentos. Me parece que cuando la discusión de los alimentos gira en torno a un par de personas referentes como Jorge Rulli, a quien yo respeto y le tengo un profundo cariño, y tomo muchas cosas del aprendizaje que él tuvo, pero obviamente le discuto cosas también porque discuto con Rulli, y no tengo problema en hacerlo porque no estoy de acuerdo en todo, como no estoy de acuerdo en todo con nadie, y por eso no espero que nadie esté de acuerdo en todo conmigo, me encanta que discernamos porque es la forma de avanzar. Ahora, por eso te decía ponerle lo de los paneles solares. Hay una discusión que dice, bueno, la forma de frenar el cambio climático, en el cual no creo tampoco, es empezar a transformar toda la matriz energética de los países. Entonces, todo tenemos que pasar, toda energía solar, todo, básicamente energía solar y autos eléctricos. Energía solar, por un lado, los paneles para poder hacerlos necesitas litio y necesitas un montón de minerales que se sacan solamente con megaminería. Vamos para atrás, o sea, ya no es sustentable. No importa si después no consumís otra cosa, pero ya para poder tener el panel que te genere electricidad, tenés que explotar y reventar el piso. Punto para atrás. O sea que no es mejor que sacar carbón o petróleo del piso. Y después tenés al que dice, al fundamentalista del auto eléctrico, que encima gastan un montón de guita en esos autos que son una cagada, y que piensan que de esa forma reducen la huella de carbono. Bueno, señores, lamento decirles que gastaron plata al pedo porque para que el auto tenga energía necesitas carbón también, porque la electricidad se sigue generando de la misma manera. Entonces, por más que el auto no tenga emisiones de carbono, la producción para que vos tengas tu auto eléctrico sigue siendo a base de carbono. Entonces, la cantidad de contradicciones en las que podemos caer cuando discutimos esto son infinitas, porque todo está subordinado al sistema global y todo está subordinado a la tecnología, al desarrollo de las industrias de la guerra. Estamos subordinados, somos una colonia, tenemos que aceptarlo, no podemos seguir renegando diciendo vamos a ser colonia, ya lo somos. Entonces partamos de esa base, a eso me refería con ver qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Primero, punto uno, somos una colonia. Basta de decir que no lo somos, dejemos de negarnos a la realidad. Es así. Y como somos una colonia, hay un montón de decisiones que no pasan por las personas o por los ámbitos que nosotros creemos que pasan. Pasan en otras escalas en donde las decisiones ya están tomadas, entonces pase una cosa o la otra, el rumbo es inalterable. Ahora, cuando las cosas se transforman, cuando la gente realmente se compromete a investigar de qué manera sucede. Entonces, no sé, pongo ejemplos de luchas, no sé, Mendoza con el tema del agua. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron avanzar con el tema del agua? Porque la gente salió a la calle. Pero salieron todos sabiendo que es importante el agua, no diciendo, no, porque yo voy porque va fulano, yo voy porque va Mengano. No es por fulano y Mengano, es por lo que es el objetivo, es lo que te quieren hacer, a vos y a todos, y a todas las generaciones que vienen después de vos. Entonces, mientras no salgamos realmente convencidos de que tenemos que defender el suelo, el agua, el aire, que tenemos que defender nuestro territorio nacional, que debemos defender nuestros mares, que debemos procurar que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un país en el que puedan respirar, porque estamos hablando ya de que el aire está contaminado, el agua está contaminada, el suelo está contaminado. Entonces, todo lo que estamos consumiendo, nosotros mismos somos hijos de la transgénesis. Nosotros estamos modificados genéticamente por la cantidad de cosas que se han hecho a lo largo de décadas de investigación científica y por el bien de la ciencia y el avance, y somos producto de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Retroceder el tiempo y hacer que no pase? No.
tenemos que aceptarlo y de empezar a ver de qué manera trabajamos para remediarlo. Entonces, trabajo, a mí se me ocurre, ¿no? Si queremos, por ejemplo, la discusión del tema de los alimentos, ¿qué te dicen? No, no alcanza para todos los que somos y entonces hay que ser vegetarianos. Ahí leía que alguien decía algo del pedo de las vacas. Claro que es mentira. No, no, la capa de ozono no se agujerea porque las vacas se tiran pedos. Es una estupidez eso. Pero te comen la cabeza echándote la culpa y mostrándote una vaquita bebé haciendo no me comas, no me comas, y un montón de gente convencida que piensa que el animal es igual a su hijo, y les lavan la cabeza con la culpa, porque es lo que más usan para trastornarnos y para manipularnos el espíritu, con la culpa, que es la culpa católica, no cristiana, de la mala iglesia, de la del Vaticano y No, todo, no, toda esa no te metas culpa. con el catolicismo, por favor. No, 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 No estoy yo soy cargando. cristiana, pero no soy católica. Pero me refiero a las estructuras, a los dogmas que incluso niegan al propio Jesús. Pero me refiero a las estructuras, no a las formas en Sí, las que el poder se usa la entiende, se fe, entiende, usa se la entiende. fe. No, pero lo quiero dejar en claro porque me parece que es importante. El poder siempre usa la fe para transformar y para manipular a la gente. Entonces, cuando vos te pones a investigar, es cuando entendés que el pedo de la vaca no agujerea la capa de ozono, que los que agujerean la capa de ozono son los que te están diciendo que vos no comas carne para comerse ellos la carne, Y ¿no? que vos no te Entonces, industrialices, ¿no? y que vos no te sobre todo que no te industrialices, porque ya vieron lo que pasó en la Argentina, y ahí también sirve el rever la historia, pensar a Perón, no porque te guste Perón, ponele que a Perón lo odias y sos el más antiperonista del mundo, pero andá y fíjate qué es lo que hizo, andá y analizaron el contexto de los 100 años en los que transcurrió su presidencia, desde el 1900 hasta el 2000, y fíjate quién hizo más en todo ese periodo que él. Fíjate quién industrializó más, quién generó más instancias de desarrollo y de independencia y de soberanía que él. Míralo, buscalo, probá, evidenciá, busca objetivamente la información, porque si vos te vas a quedar siempre, nuevamente, con lo que te gusta o lo que no te gusta, si me cae bien o si me cae mal, lo único que pasás a hacer es la palabra que está de moda, un negacionista. Sos un negacionista de la realidad, porque la realidad, que es la única verdad, te dice que un país, el octavo en territorio del mundo, que es la Argentina, hay 7 países más grandes que la Argentina, nada más. Los otros 200 son todos más chiquitos. Todos, ninguno es más grande, salvo 7 que nosotros. Tenemos la plataforma marítima, tenemos la Antártida, tenemos los peces más ricos y más nutritivos del mundo, el territorio más vasto y variado del planeta, la cantidad de gente que es escasísima en un territorio que da para albergar al triple o cuádruple de los que somos, porque puede. Tenemos agua potable que no hay en el mundo, pasa el acuífero Guaraní, tenemos el río con la boca más ancha. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés para darte cuenta que estás en el mejor lugar del mundo y que te están cagando porque justamente sos rico? Si no entendemos eso, ninguna discusión es válida, ninguna discusión nos va a llevar a ningún lado, ni si Greta, ni si Rulli, ni si te gusta más Salvucci, o te gusta Biondini, o te gusta Moreno. No pasa nada con eso, es irrelevante completamente, no tiene un pedo que ver con la realidad. La realidad es el trabajo, entonces, ¿cómo se puede trabajar? Tenés que borrar el esquema corporativo. Si vos empezás a organizar a la gente y la gente se organiza, primero produciendo por lo menos aquello que consume, que es el derecho al que tenemos que acceder todos, el de producir por lo menos lo que consumimos, y eso significa que comas todos los días bien. Si vos tenés si todos los habitantes de la Argentina tuvieran una hectárea por habitante. Tenés 45 millones de habitantes. No sé cuántas hectáreas en total son las de la Argentina, voy a ser sincera, pero son más de 45 millones de hectáreas. Entonces, hay territorio para que cada uno de nosotros, incluso nuestros hijos, tengan una hectárea cada uno para producir. Y vos en una hectárea puedes tener tu casa, el chancho, la vaca, la huerta, o el taller mecánico, o el kiosco, o el almacén, o lo que sea, pero podemos y tenemos el territorio para hacer las cosas. Entonces, el problema no es la gente que consume tal cosa o tal otra, el problema no es la gente que no está organizada, el problema son las corporaciones, que se fueron comiendo todo y que impiden que se desarrolle cualquier país en el mundo, no solo el nuestro. Perdón, me fui por las ramas, No, pero no, para nada, no, no, yo justamente tratando de hilar porque sí, se abrieron, pero yo también incurro en lo mismo, no te das problema, porque además todo tiene que ver con todo, Romina, a ver, sí, 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 nosotros, no, por eso, a mí porque lo me trato de pasa lo relacionar mismo por porque eso.
vincula y relaciona, ¿no? Lo que pasa es que yo insisto en lo siguiente, honestamente no creo, pero no por una cuestión de fe, yo ahora quería buscar justamente este investigador que dio cuenta que en realidad se está recreando la masa de hielo en el polo, contradiciendo, digamos, esta lógica de que se están derritiendo los hielos continentales, ¿verdad? Sí, Bueno, incluso hubo un estudio el año pasado, en plena pandemia, en el cual dio cuenta de que subió la temperatura cuando la actividad humana bajó. O sea, la mega industria internacional de las corporaciones privadas, digamos, quedó paralizada, ¿sí? Y sin embargo subió o sea, estaría puesto en duda, cuando menos, la tesis del calentamiento global. Yo veo que vos redundás mucho en esto, ¿no? Y bueno, quizás no te estoy poniendo ningún mote, ni te digo que defender la Agenda 2030, no, no te estoy diciendo nada, Romina, me atajo, quédate tranquila, pero en tu discurso, digamos, hay como una huella, ¿no? De decir, bueno, pará, si tenemos que volver al precapitalismo, o sea, yo creo que al capitalismo hay que superarlo, no hay que negarlo, como vos sí. decís, hay que partir de la realidad. Y la Ujú, superación, bueno, claramente yo creo que tiene una forma, que es la forma justicialista en términos económicos, ¿no? Esta lógica de la participación de la propiedad privada, el capital y el trabajo, ujú. en armonía. Sabemos que hay tensión porque uno se beneficia de la explotación del otro. El tema es cómo avanzás hacia un estadio superior de sociedad, evitando por todos los medios posibles la confrontación de clases, ¿no? Que eso lo que logra en definitiva es una disolución social. O en Sí, definitiva el establecimiento de una burocracia política que termina explotando desde el Estado a la clase trabajadora. Digo, esto es la historia, nos da sustento a lo que estamos diciendo. sí, sí. Entonces, por eso te digo, a mí me parece que no me queda claro, Romina, cuando vos decís, bueno, repartamos, hacemos una reforma agraria, ¿no? Le damos una hectárea a cada uno de los 45 millones de habitantes de la Argentina. Y, o sea, ¿qué vamos a ir a cultivar la granja? Yo la verdad lo escucho a Rulli, te soy honesto, y le tengo respeto y demás, pero yo no idolatro a nadie, como decís vos, y no creo en las leyendas ni del peronismo, por más que en su momento hayan jugado un rol, quizás hoy está diciendo una barbaridad. Y para mí, honestamente, lo escucho a Rulli y dice barbaridades. Estuvo en un programa de unos amigos, también hicimos una nota a Marcelo Ramírez y a Ivonne García Alves. Pero Sí, perdón, si sí, estamos perdón. hablando de Rulli es porque Bracamonte lo mencionó. No estábamos hablando de Rulli y no me gustaría caer en criticar o adular a nadie porque no estoy hablando de Rulli, No, de no, no, ya ninguna sé, manera. no, no, Ni no, no, hablo de Rulli no, ni me apoyo en él. no, Solamente te no, estaba diciendo que hay muchas formas y que, por ejemplo, por eso decía, el ejemplo es o cultivas la tierra para comer porque el problema para el 70% de la gente es que no está comiendo hoy. Hoy es que el 70% no come, come harina y grasa todos los días. O sea, hoy para mucha gente ese es el único problema. Y para eso, y después tenés a las otras personas. Yo como bien todos los días, gracias a Dios puedo comer y darle a mis hijos de comer todos los días. Pero estoy en otra situación, no puedo estar ajena a la realidad del otro 70% de los chicos del país. Entonces, lo que planteo no es que todos tenemos que, no, de ninguna manera, repito, yo voy por la industrialización del país. Lo que digo es, cuando menciono, por ejemplo, lo de la energía solar, no digo que no hay que ir a energía solar, lo que digo es que hay muchas contradicciones y que es absurdo pensar que esas son soluciones. No son soluciones, en todo caso son parches, te lavas la culpa, decís, no, porque yo no veo humo saliendo, entonces me siento mejor conmigo mismo. Justamente estamos absolutamente de acuerdo. Hay que desarrollarse industrialmente y para eso tenés que contaminar. ¿De qué manera es el tema? No es que no contamines, es qué es lo que contaminás. Hoy tenemos la Argentina hecha mierda no porque nosotros producimos y estamos industrializados, es porque se extendió la frontera agrícola, sobre todo el con la glifosato, soja el y el glifosato, glifosato que está matando todo. tal cual. Entonces, nuevamente, no podemos evitarlo. En el año 96 empezó esto, y desde ahora, yo el año pasado fui a Chaco, y en Chaco rige la ley de bosques hace 10 años. O sea, hace 10 años que supuestamente los bosques están protegidos por el Estado Nacional, y la gente festejó, salieron, qué pancartas, qué sé yo. En un día y medio, en un pueblo, en el medio de la nada, en Chaco, donde viven 2000 personas,
vi en un día y medio, sentada mirando la vereda nada más de 150 camiones de doble acoplado llenos de árboles recién cortados, quebrachos. Más de 150 árboles en solamente un pueblo. Un pueblo en el que me recontrarrecagué de calor y en el que hay tormentas de viento todos los días porque está desertificándose. ¿Y vos pensás que la gente ahí se está pensando en eso? Ni enterados, ni enterados. ¿Por qué? Porque esa gente que hasta hace un par de años tenía la chacra y estaban ahí, trabajaban en el campo y demás, un día vino un señor y les dijo, ¿usted es el dueño de este campo? Sí. Bueno, yo se lo alquilo. Váyase, vaya a tomar un café al pueblo. Todos los meses va a tener depositada la plata de las ganancias en el banco. No trabaje más. En 5 años esa gente no trabajó durante 5 años, se compran la camioneta, se van de vacaciones, arreglan la casa y cuando vuelven al campo, el campo es un desierto. No es Y cierto. no sirve para más nada. Y encima de eso se envenenaron y sus hijos empezaron a tener enfermedades y no relacionan una cosa con la otra, pero de ninguna manera. Te puedo asegurar que no puedo hablar con nadie que relacionara una cosa con la otra y pasa en su cara. Entonces, a eso me refiero con que hay que atender la cuestión ambiental, no porque a mí me gusta el ecologismo, no No, soy no, ecologista, yo te soy entendí. realista, Ah, yo te soy entendí. realista. No, no, yo te entendí. Lo que pasa es que, bueno, por momentos me confundí, la verdad es esa. Yo entiendo lo que vos decís. Ahora, a mí me parece que cuando vos decís, bueno, no hay que volver a Perón, no, bla, bla, viste que cuando arrancamos la charla decías, bueno, no, hay que abandonar eso y el aquí y ahora, o de alguna manera decís, bueno, partamos de la generación de empleo. Yo insisto en Yo que si dije no, abandonar a Perón, no dijiste abandonar, dijiste no quedarnos en volver a no quedarnos en Perón, el tiempo. claro, no quedarnos en el Perón tiempo. ya vino, nos habló y nos dejó manuales para que hagamos las cosas nosotros porque su único heredero somos nosotros. Perón no Total. vuelve, Perón está No, en no, nosotros. no, estamos de acuerdo. Pero el programa político, programa para Sí, el desarrollo nacional, yo creo que tiene más vigencia que nunca. sí, Entonces, por más supuesto, si allá de estamos la, hablando de eso. no sé si estamos hablando de eso. Sí que estamos Yo, hablando de no eso, desde sé, distintos puntos de yo vista. te estoy indagando, yo no sé, a mí no me queda claro que vos estés hablando de eso, porque cuando vos planteás y haces ¿Qué? todo el foco en cómo nos desarrollamos, en la cuestión de la deforestación, yo qué sé, de pronto hay datos que contrastan con esto. Por ejemplo, vos me hablás de la desertificación, también hay una lógica, o Sí, sea, de instalar el problema ambiental como el epicentro de los problemas. No digo que vos lo estés haciendo, pero de alguna manera coincide con esta lógica. Yo este debate lo tuve con Trevor, con Rodolfo, en algún momento, que él me sí, hablaba del Pachacuti, bueno, me hablaba, y le digo, mirá, en el discurso tuyo no te enojes, pero yo escucho el foro de San Pablo, o sea, escucho y me dice, no, pero no importa, bueno, tuvimos este debate, que ahora de alguna manera se replica con vos, porque a mí me parece que justamente si lo que queremos es clarificar, llevarle al pueblo un mensaje, tenemos que ser extremadamente explícitos. Y nuestro discurso, me parece, tiene que transitar, digamos, por otro andarivel. O sea, yo no sé, yo creo que si nosotros nos industrializamos, los problemas ecológicos se solucionan. Porque el problema ecológico es la consecuencia justamente de la desindustrialización, en la dimensión que lo tenemos hoy. O sea, vos me decís, bueno, hay que de pronto activar, atacar el empleo, atacar el hambre, hay gente de 70 que no come, 70%, perfecto. Pero, sí, a ver, Dreyfus sigue manejando con Glencore, con la empresa Cofco China, nuestro comercio exterior. Con lo sí, cual, bueno, con lo cual vos ahí ya tenés el monopolio de las corporaciones privadas sí, de lo que podría ser un generador de trabajo genuino. Si el Estado sí, se también. capitalizara de manera directa, comprándole en pesos a los productores Ujú, locales y vendiendo en moneda extranjera, ¿sí?, al sí, mundo. En ese sí. sentido, bueno, por eso, pero no estaba presente, digo, esta lógica corporativa No nacional. estábamos hablando de comercio exterior. No, bueno, pero Yo te bien. planteo, el Yo que, te hablé de debate programático, Romina. Debate programático. ¿Te sí, acuerdas que, no, pero bueno, está cuando, perfecto. Yo te cuando dije, digo, para tener un debate programático tenemos que estar de acuerdo en dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? Cantidad de gente desempleada, cantidad de estamos de gente acuerdo. viviendo en la calle, los bancos, cómo interactúan, cuántos puertos tenemos en nuestras manos, todo es programático, incluyendo el hambre y la cantidad de gente envenenada.
no podés sacarlo de la ecuación. Por más, te guste o no te guste, está en la ecuación. Entonces, todo eso que vos mencionás de en manos de quién terminan todas estas cosas, el proceso de desindustrialización, ya lo dijimos, empezó en el 76, específica o, digamos de manera directa, pero empieza mucho antes, en el 55. El golpe del 55 es la antesala de todo lo que sucede después, porque ahí empieza el descreimiento del sistema político, ¿no? Golpe tras golpe, vienen radicales, vienen uno, vienen otro. Aparece un Ilia en la historia, o sea, tenemos que decir que Ilia fue presidente, ¿no? Un médico rural en medio de la nada, lo trajeron de los pelos y dijeron, vos sos presidente. En el medio pasaron un millón de cosas, hasta que llegan los años 70 con todo un descontrol de cosas, pero teniendo en cuenta que el desarrollo industrial, a pesar de todo el quilombo que había, no había dejado de avanzar. La No, no. Argentina no se dejó de industrializar sin Perón. O sea, Perón se fue y dejó todo tan bien aceitado que todo siguió avanzando porque la gente entendió cómo tenía que hacerlo. A lo que yo voy es que hoy las discusiones políticas se quedan en la paja porque nadie le explica a la gente cómo hacer para generar trabajo, cómo defendés tu trabajo, de qué manera defendes tu fuente de ingresos, cómo haces para ser independiente en un país en el cual lo único que haces es acatar órdenes y sacarte la bronca en tu casa con tu familia. ¿Cómo haces para entender? No entendés. Y no entendés porque después cuando querés entender te empiezan a hablar, no, porque la historia, y nos vamos por las ramas y terminamos subestimando a nuestro interlocutor, a aquella persona a la que se supone que queremos interpelar, porque nos ponemos en lugares de mucha lejanía respecto a la programación. Obviamente, yo también quiero, a ver, yo también quiero sacarlos de los puertos, quiero sacarlos del Banco Central, quiero sacarlos de todos lados y me encantaría poder pensar que nacionalizamos nuevamente la banca, que otra vez nos hacemos cargo de nuestros puertos y de nuestras exportaciones. Me encantaría pensar que hoy podemos hacerlo, pero la realidad es que no es posible hoy, en estas condiciones y con la cantidad de diferencias que podemos plantear, incluso discutiendo entre nosotros. Imagínate si tenemos el poder para hacer las cosas. Uno va a querer empezar con una cosa, el otro va a querer empezar con la otra, y en el medio te van a seguir comiendo, No, porque si algo tiene el poder es que es organizado y no están pero, cuestiones Miriam, personales. pero acá hay un tema. O sea, Sí, porque si vos no te lo planteás, vos me decís, hoy en estas condiciones no se puede. sí. Bueno, esto es profecía autocumplida. O sea, nunca se pudo en las condiciones que se plantearon los programas políticos. En la historia, esto es algo, digamos, vos lo podés ver, ¿entiendes? O sea, cuando de pronto, salvando las diferencias y la distancia, no sé, Jean-Jacques Rousseau, Robespierre, bueno, toda esa gente, vamos acá, Moreno, Belgrano, San Martín, en ningún momento creyó San Martín que iba a poder cruzar los Andes para unir toda Iberoamérica. O sea, digo esto porque también es importante el mensaje. O sea, ¿qué es lo Sí, que nos sí, sí. moviliza? ¿Qué es lo que nos quita el sueño a nosotros? Porque veo que vos estás en la misma sintonía. ¿Cómo le llegamos al pueblo? Sí, más Porque vale. yo con vos puedo hablar de Porque sin eso no filosofía, podemos hacer nada. total, no, yo con vos puedo hablar de filosofía de grandes categorías, ¿no? La otra vez le hicimos un reportaje a Abuela, al gaucho Abuela, Alberto Abuela, y hablábamos de grandes categorías. O sea, el tema es, estoy de acuerdo con lo que vos decís, tomo el guante, pero te repito, digo, tampoco podemos ir con un proyecto desmoralizador o a medias o acorde a las circunstancias, porque las circunstancias nunca, sobre todo de un país colonial, como vos señalás, nunca van a Ujú. ser favorables a un proyecto de emancipación, a un proyecto de liberación nacional, poner el nombre que quiera. No, más vale. Entonces, Ujú. yo creo que sí es importante ese debate, y yo creo, nosotros, no yo, nosotros, el Movimiento Nueva República sostiene que tenemos que elaborar un programa de 10 puntos que incluya esto. Ujú. Entonces ahí no va a haber ninguna discusión de qué quiero hacer primero, porque primero vos tenés que regular lo que entra y lo que sale. Digo, esto es algo que sale por default, por defecto, no hay que ser ni siquiera Sí, sí, economista. más vale. Entonces, Sí, sí, sí. ¿por qué no nos sentamos y acordamos? No te lo digo a vos, digo, indudablemente, que también te exhorto, te invito, te convoco, pero te convocamos, pero digamos, todo el movimiento nacional. ¿Por qué no nos sentamos y decimos, muchachos, si estamos todos de acuerdo en esto? En todo el arco, desde el más facho al menos facho, ponele el mote que vos quieras, porque obviamente a nosotros de que nos tildan, si hablamos de cristianismo, de familia, porque la izquierda también habla de nacionalizar el comercio exterior, pero con el pañuelo verde. Tamaña contradicción, ¿no? Porque Ujú. justamente es una ideología de penetración para destruir, disolver, bueno, todo lo que ya sabemos. No te voy a explicar a vos algo que vos venís explicando hace tiempo.
Entonces, ahí está el punto. Esto es lo que yo no llego, no te llego a comprender. ¿Me explico? O sea, no te llego a Pero te lo entender. dije al principio. Te lo dije al principio, yo te digo que no es posible y lo afirmo, porque mientras sigamos discutiendo subjetividades y cuestiones personales, esos 10 puntos van a ser siempre borrados y puestos y uno va a venir y va a decir, no, esto no, y no, esto sí, y no, esto no, y en 10 puntos no nos vamos a poner de acuerdo en las condiciones en las que estamos hoy. Yo no estoy diciendo que es imposible, por supuesto que creo que es posible, si no, no hablaría de fe. No tendría fe si no pensara que es posible. Lo que pienso es que es posible en tanto y en cuanto entre nosotros nos pongamos de acuerdo como pueblo, como nación, o sea, que nos reconozcamos como una nación, que pertenecemos a un mismo territorio, que tenemos un montón de realidades que conviven entre sí, y entonces, y cuando realmente pongamos a la patria delante del movimiento y de los hombres, ahí vamos a poder generar lo que sea necesario para nacionalizar el comercio exterior, para poder reindustrializar la Argentina, para poder adquirir, para renovar nuestro sistema de defensa, para hacer todo lo que necesita un país justo, libre y soberano en el siglo XXI, en un mundo hiperconectado e hiperglobalizado. Por supuesto que tenemos las posibilidades y las condiciones, tanto materiales como espirituales, para llevarlo a cabo. Yo estoy absolutamente convencida de eso. Si no, no hablaría todo el tiempo de la fe que tengo real respecto de las posibilidades de nuestro pueblo de llegar a ese horizonte. Ahora, cuando una cosa es lo que uno proyecta, lo que uno idealiza, lo que uno ve como potencial a futuro, y otra cosa es la realidad efectiva, o sea, lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy es un estado similar al de los años 70, en donde unos y otros se tironean a Perón, Perón está en el medio diciendo, son todos mis hijos, ¿por qué carajos están peleando, pedazo de pelotudos? Y Perón ya no está para decirnos que somos unos pelotudos y que no nos dejemos de pelear. Entonces cada uno toma el pedazo que le gusta, ¿no? El que le gusta el primero, el que le gusta el segundo, el que le gusta el tercero, de cada uno es un recorte y volvemos a algo que estábamos hablando al principio, que vos lo mencionabas con esto del relativismo, ¿no? Tomamos el todo por las partes. Incluso cuando hablamos de la Argentina, incluso cuando hablamos de programación, de proyectos, de política, estamos siempre tomando el todo por las partes. Entonces, La parte por el todo, sí, sí, se entiende, se entiende. claro, claro. La parte por el todo. Entonces, si nosotros seguimos mirando con una lupa el lugar que más nos gusta para pensar que desde ahí tenemos que partir, en lugar de analizar el contexto general, y de verdad, pero de verdad, y lo digo, y me lo digo a mí misma, porque yo también tengo que luchar conmigo, no voy a decir, los demás tienen que, no, yo también tengo que luchar conmigo, con las cosas que me molestan, con la gente que me fastidia, con los que me caen bien y con los que me caen mal, pero puedo hablar con cualquiera, porque a mí me chupan un huevo las personas cuando hablamos de política. A mí lo que me importa es que hablemos de las cosas que son importantes y que aprovechemos el tiempo que tenemos y que nos hacemos, porque si te dije 10:30 es porque podía dormir a mis hijos antes, no porque la discusión es más importante que ellos, ¿entendés? Entonces uno establece prioridades y cuando tiene las prioridades claras, entonces puede empezar a hablar de programar y de proyectar. Mientras las prioridades no estén establecidas, vamos a seguir tirándonos de los pelos a ver si, a ver quién te cae mejor y burlándonos unos de otros como si eso fuera realmente importante. Eso no es importante. Lo No, no, sí. importante es que, como decías, estamos de acuerdo en un montón de cosas importantes y fundamentales. La pregunta es, ¿por qué no las podemos llevar adelante? Para mí es la soberbia de cada uno, el ego, qué sé yo. Para mí pasa por ¿Vos, el ámbito de lo personal, no vos por lo que podamos hacer al respecto. ¿Cómo? creés realmente que es una cuestión personal? Sí, 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 por supuesto. Por eso cada agrupación peronista tiene un referente que se pelea con los referentes de las otras agrupaciones peronistas y van todos atrás del referente a pelearse unos y otros. Y es todo un puterío y después seguimos con la bolsa de gato. Pero la bolsa de gato no está dando más gato. Está dando ratón, está dando gato desfigurado, pero más gato no Milei, está dando porque la gente está dando mileys y está dando realmente una pérdida de fe en lo que es el peronismo de verdad. Entonces, me parece que si no frenamos un poco la pelota y analizamos lo que hablamos al principio, ¿no? ¿Qué pasó con las elecciones? ¿Por qué habiendo buenos proyectos, los buenos proyectos no ganaron y ganaron los culos y las puteadas o las provocaciones altaneras y estúpidas? ¿Por qué gana eso? ¿Porque los argentinos son estúpidos? ¿Porque todos son de derecha? ¿Porque el argentino es tonto y no piensa? ¿Porque le comieron la cabeza con la tele? Y si pensamos eso, ¿estamos pensando que a esa gente queremos convencer? O sea,
¿Cuál es el grado de subestimación que tenemos respecto del otro? Porque se supone, y partimos de la premisa de que somos todos, o sea, que lo que nos equipara es el trabajo, nuevamente, ¿no? Hay una sola clase de hombres y somos los que trabajamos. Entonces, si no ponemos el foco ahí, si no ponemos el foco en que cada uno tiene que hacer desde su lugar lo que pueda y lo que sepa que debe hacer, y que en la medida en que eso suceda va a poder ponerse de acuerdo con un otro que también está haciendo lo que tiene y lo que debe hacer, y así sucesivamente, y por eso hablaba del ejemplo de lo que si todos tuviéramos un acceso a la tierra, por ejemplo, que Perón también lo hizo. Si usted no tiene, si usted necesita y trabaja en el campo, el Estado le dará la tierra, y si usted no tiene con qué trabajar, el Estado le dará las herramientas, porque usted tiene derecho a producir por lo menos lo que consume y a generar además un extra para poder comercializarlo y que otros también tengan acceso a eso. Entonces, acá tenemos que hablar de justicia, y lo justo es que en la Argentina podamos comer bien todos. Si no pensamos en eso, si no pensamos en que el plato de comida en la mesa realmente es el fundamento por el cual nos podemos tomar el tiempo de pensar y de reflexionar y de filosofar incluso y hasta de delirar respecto de qué nos gustaría o qué quisiéramos que pase, vamos a estar siempre hablando al aire y entre nosotros porque eso no es lo que necesita el pueblo argentino en este momento. Y no lo digo yo, lo dicen los números. Y esos números no son inventados, esos números los vemos cuando salimos a la calle y un pibito de 5 años con toda la cara sucia y los pies descalzos te pide una moneda con la cara desorbitada y los ojos perdidos. Esa es la realidad. Y nadie puede escapar a esa realidad. Porque esa es la realidad que en 30 años va a estar, en 30 no, que en 15, 20 años va a Antes, estar también eligiendo. y En golpeándole 10 la puerta. años, y te va a estar golpeando la puerta y van a ser los que determinen el voto. Y van a votar el Julio de Cintia Fernández, o de la que aparezca, porque no importa, porque no va a importar, porque si a nadie le importó cuando era chico, ¿qué carajo le va a importar cuando sea grande? Si no nos importan los chicos, por eso eran los únicos privilegiados para el peronismo, si no nos importan los chicos ahora y pensamos que, ay, bueno, pero no importa, ya después vemos, están todos perdidos, bueno, están en la falopa. Mientras nosotros hablamos, hay chicos que están siendo violados en la calle, que están tomando merca, que están tomando pastillas, en este momento. Y después salimos con las, oh no, y aparecen los movimientos de género, no, que la violencia, pues paren la violencia de las mujeres, claro, la paramos con carteles y llamadas a celulares. No, viejo, la paramos con laburo, porque esa gente está en la calle porque no tiene dónde estar. Esos chicos están en la calle no porque les gusta. El chico que sale a robar por primera vez no lo está disfrutando. No piensa que eso es un juego. No es así, dejemos de idealizar todo eso, porque es una mierda. Y basta con que salgan a la calle cualquier noche y lo vean y se la banquen. Y bánquense ver lo que está pasando. Y cuando se banquen ver lo que está pasando, tal vez vuelvan y podamos discutir las cosas en serio. Porque mientras nos estemos gastando entre nosotros, para mí es todo paja y todo pelotudez. Es pura soberbia y es puro ego. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, espero simplemente que no te sientas en esa lógica conmigo, en Para esa nada. dinámica. No, No, no. para nada. Pero sí, entiendo lo que decís y lo veo, lo noto. Nosotros hemos tenido debates con un montón de compañeros, bueno, nada. O sea, la verdad que con los que más conciliamos es con los compañeros de Social 21. Bueno, estuvo Martín en la radio, estuvimos, pero bueno, no avalamos el hecho de que se presente. Por ejemplo, y acá te quiero hacer una pregunta que viene en relación a esto, a lo programático, de lo que estamos hablando. Eh, Porque la única manera, yo creo, de llevar a la práctica esto es tener justamente un buen diagnóstico, lo que vos decís, ¿no? Una buena Sí. diagnosis para poder aplicar el remedio adecuado, porque si no, nos perdemos en el asistencialismo o nos perdemos en cualquier tipo de medidas que no conducen a nada más que un parche transitorio. Entonces, bueno, lo que disentimos fue en las listas, ¿no? O sea, ellos, de hecho, nos invitaron a participar, bueno, fueron con un armado político que realmente tiene una trayectoria nefasta, ya sus postulados son antiperonistas, digo, y no es un hecho menor. Podemos decir, no, pero no importa porque somos movimentistas y el movimiento, no, momentito, porque es la gente que gobernó para Braden, ¿sí? O que mejor dicho se presentó en las elecciones, organizado por Braden. O sea, es el desprendimiento del Partido Socialista que co-gobernó con todas las dictaduras
No, por ahora cambió la gente. Pero justamente las organizaciones políticas no son la gente, son un programa. Mm. Entonces, creo que esto es lo que no se llega a entender. Si vos querés ir a Mar del Plata y tomar la ruta 9 para San Pedro, no vas a llegar a Mar del Plata. Por eso te digo de dar la discusión programática, que es el debate que tenemos con todos los compañeros, camaradas, es como que se rehuye. Entonces dicen, no, pero nos metemos acá y llegamos, y si llegamos obtenemos recursos, y con los recursos, no sé, vas a llegar de la mano de alguien que quizás, o muy probablemente, esté en la vereda de enfrente. O sea, esté en la vereda de enfrente, pero, digamos, y tenga una visión del mundo y una praxis diametralmente opuesta a la tuya, esto que vos decís, tema de la pobreza. Y entonces no es moco de pavo. Por eso es que a mí me interesa dar este debate, profundizarlo con vos, no solamente la cuestión, digamos, lo que vos decís, ¿no? Porque, claro, vos me mencionaste, me decís, bueno, el hambre, y frente a eso, ¿qué te voy a decir, Romina? Tenés razón, obviamente. Ahora, tenemos que por ahí mirar un poquito más arriba y entender que el todo es más que la suma de las partes. No sé si vos coincidís con esto. Sí, por supuesto. Y bueno, entonces en ese sentido tenemos que discutir el todo, tenemos que discutir el molde, qué molde le ponemos, ¿no? A la situación. Y yo creo que siempre es una discusión de minorías esta, no es una discusión de mayorías, por lo menos en su etapa embrionaria, ¿no? O sea, toda la gente no se va a despertar un día a decir, uy, me voy a conectar con Romina Rocha, con Marcos Esteban, con los compañeros de fulano, Mengano, y me voy a... No, no, claramente siempre es un grupo, ¿no? Hay un embrión de sujeto que empieza a elaborar estas cosas. Por esto no te estoy queriendo decir que el movimiento no tenga que ser de masa, todo lo contrario, digo, el peronismo ha dado cuenta, pero digamos, también el peronismo ha dado cuenta de que en realidad fue la astucia, ¿sí?, de el coronel Perón, que desde una secretaría considerada menor incluso, por por el GO, por bueno, la gestión gobernante de ese momento, el golpe del 43, empezó a hacer un trabajo concreto de zapa, pero desde el poder. A esto quiero llegar. O sea, esta idea de que, bueno, el poder se construye, construir poder popular, no sé cómo la ves. Yo, honestamente, en nuestra tradición política, como argentinos, te digo que lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Y acá entramos en un tema bastante escabroso, porque, ¿qué me estás diciendo, Marco? ¿Hay que dar un golpe de Estado? No lo sé. No lo sé. Y creo que no tenemos ni fuerzas armadas nacionalistas, ni mucho menos, pero por otro lado, la democracia liberal, esta democracia que nos han instalado, que forma parte del modelo del 76, ¿no? Porque digo, después de haber hecho el quiebre, sí, bueno, hegemonía, coerción y consenso, ¿no? Bueno, ahora discutan, debatan, tienen el Parlamento, la división de poderes, volvemos a la República, ¿no? Pero nos quitaron la verdadera democracia, ¿no? La democracia social, orgánica y directa. Entonces, ¿cómo volvemos a esa democracia social, orgánica y directa? ¿Y cómo articulamos? Porque todo lo que decimos vos y yo estamos de acuerdo. Yo, en líneas generales estoy de acuerdo con lo que vos señalás y creo que hay coincidencia. Ahora, esta idea de llegarle a la gente, como vos decís, bueno, vamos a... Tampoco le podés hablar a la gente de cosas tan chiquitas, ¿se entiende? O sea, chiquitas en los términos de lo que significa que el todo es más que la suma de las partes, que no pueda elevar la mirada y decir, pará, acá está pasando algo. O sea, acá se están Mm. llevando la pesca, acá están pasando cosas que en realidad son la causa de mi situación. Entonces, ¿cómo articulamos el discurso para que se pueda comprender eso, que se pueda entender y que eso motive la participación política? Porque si no nos quedamos en lo inmediato, en el árbol. ¿Entendés? Entonces, esto es un poco lo que veo que falta, no en vos, sino en general, en el debate general de los compañeros que decimos estar a salvo de los políticos profesionales. No, ¿Qué te no, para parece? mí hacerlo no estamos ninguno, porque de última, qué sé yo empecé a los 16 años, para mí votar por primera vez fue una experiencia casi, no sé, Mágica. de otro plano, ¿no? No, pero de verdad, fue la primera vez que creí que mi opinión tenía valor para la comunidad y me empecé a comprometer políticamente y no milité, porque no me gustaba la militancia kirchnerista en ese tiempo, ya no me gustaba, pero había cosas que me parecían interesantes y empecé desde esos años
de a poco investigar. Entonces me parece que no tenemos que subestimar tampoco los procesos de comprensión del otro, partiendo nuevamente de la base de que se ha despolitizado la Argentina durante todo este tiempo, desde el 76 en adelante discusiones políticas no hay, es todo politiquería, tuvimos a Alfonsín, o sea, Alfonsín es un referente de la democracia, imaginémonos de ahí para acá cuántas discusiones tenemos que dar para llegar a la realidad, ¿no? Pero además que vos decías, ¿no? Todo es más que la suma de las partes, por supuesto, yo pienso también en la sinergia, ¿no? Uno más uno es tres, tenemos que pensar porque el mundo es eso, ¿no? Somos una conjunción. Eh, pero para poder llegar a esa posibilidad de dimensionarnos a nosotros mismos, inmersos en ese mundo multidimensional, hay que hacer un trabajo, no es fácil para todo el mundo, porque nos han robado el tiempo, porque no tenemos tiempo para pensar en estas cosas. Entonces, vos decís, bueno, pero capaz que son cosas chiquitas las que discutimos a veces. Chiquitas según para quién, porque de repente, en este sentido, yo uso las redes para poder hablar con un montón de gente con la que no me puedo sentar a tomar un café, porque si me tuviera que sentar a tomar un café, por ejemplo, ahora con vos y las 22, 23 personas que están en este momento escuchando, no podemos hablar. Entonces, Mañana no y laburo. me encanta, Mañana no laburo. claro, y me encantaría poder hacerlo, pero la realidad es que es inviable poder abarcar, como lo abarcan las redes, el espectro de gente tan variada, de tantos lugares al mismo tiempo y en simultáneo. Entonces, cuando hablas de un tema, tenés opiniones y miradas de diferentes tipos de personas. Cuando hablas del otro tema, de otro. Y me parece que lo que va a dar resultado finalmente es que podamos ir hablando un poco de todas las cosas para llegar a la dimensión de la geopolítica, que hoy ya incluso la palabra geopolítica va quedando perimida, porque ya ni siquiera es geopolítica lo que tenemos que analizar, es biopolítica. El paradigma ha cambiado y ha cambiado a partir de la pandemia del año 2020, ¿no? A partir de ahí, ya toda la estrategia militar nos mostraron cómo la han afinado, cómo la han perfeccionado. Y realmente, y a pesar de que obviamente critico un montón de cosas contra la pandemia, lo podemos hablar en otro momento, porque no nos va a dar el tiempo para todo, pero lo que ha demostrado esto, y a mí me parece algo que tenemos que poder advertir sin animosidades, ¿no? Es que la estrategia ha sido brillante, que realmente es fenomenal el laburo que han hecho sobre las masas, que es fenomenal el laburo que han hecho con las redes, con el control, con la necesidad de la gente de estar subordinada a una orden, de tener que acatar, ¿no? Pautas para vivir, si yo no hago esto, entonces me muero, ¿no? Me parece que es tan escabroso como brillante el esquema, y en eso nos tenemos que apoyar para entender de qué manera también ha influido toda esta cuestión en general en todos nosotros, ¿no? Y si podemos entender y dimensionar eso, vamos a y vamos a encontrar la manera de entendernos. El tema es que me parece que no tenemos que ir presuponiendo que hay un tema u otro que son más o menos importantes. Yo estoy tratando de hablar con un montón de personas sobre diferentes cuestiones que apuntan todos a lo mismo, porque siempre el punto de confluencia es el control que tiene la gobernanza mundial en este momento sobre nosotros y por qué somos una colonia. ¿Por qué somos colonia? Porque no tomamos decisiones propias. ¿Por qué no tomamos decisiones propias? Porque estamos cooptados por las corporaciones. ¿Cuáles son las corporaciones? La Big Pharma, la Big Tech, o sea, los laboratorios y la tecnología. Esos son los que dominan al mundo. ¿Lo negamos? Bueno, apagar el celular, tirarlo a la basura y andate a vivir al medio del campo porque lamentablemente estamos todos subsumidos a eso. Una vez que lo aceptás, volvemos al virus, podés desde adentro empezar a trabajar y a usar las herramientas que tenés. Y cuando las sepamos usar, tendremos la posibilidad de crear nuevas herramientas. Pero mientras sigamos renegando del mundo en el que vivimos, en lugar de entenderlo en su dimensión absoluta, como bien decías, ¿no? A esta totalidad que supera por mucho a las partes que podamos analizar por separado, si no podemos hacer ese proceso, difícilmente podamos tener discusiones programáticas y todo lo que hablamos antes. Me parece que siempre es de lo de lo más accesible a lo que nos queda más lejano. Siempre es el recorrido siempre es de adentro para afuera, ¿no? De lo más chiquito a lo más grande, de adentro para afuera. Y si podemos encontrar esas maneras entre todos, porque no creo que nadie por sí mismo pueda dar todas las discusiones juntas.
Yo hay cosas, por eso me gusta hablar con otros, porque hay cosas que, qué sé yo, las toco de oído, pero me gusta que el otro profundice. ¿Por qué quiero ser yo la soberbia que se la sabe toda? No me interesa. En la medida en que cada uno de nosotros tenga esa capacidad de escucha y de compartir, y por eso me gusta que me digas no estoy de acuerdo y que interfieras, pues me parece que eso es lo que enriquece, porque nos empuja a explicarnos de otra manera. Entonces, cuando alguien te discute, no es solamente para provocar. Alguno lo hace para provocar, pero la mayoría te puede discutir y eso puede ser la oportunidad de abrir el debate y llegar a nuevas conclusiones. Si nos permitimos eso, que ese es el punto de partida para cualquier organización programática que queramos tener como peronistas, como nacionalistas, como lo que sea que nos queramos denominar, pero al fin y al cabo como argentinos que queremos vivir bien y en justicia, eh, eso creo que nos va a poder encauzar hacia ahí. No sé si hay otra manera, ¿no? Por ahora no veo que funcione otra cosa, pero me parece que si nos ponemos en esa tarea, nos llegará el momento de la iluminación o de realmente decir, bueno, che, lo logramos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, hay que seguir avanzando, no queda otra. Siempre ¿no? va a haber algo más por delante. Para cerrar, quiero que me des una definición para ir ya despidiéndonos, Romina, y bueno, obviamente agradecerte que me hayas, a través mío, que nos hayas brindado tu espacio, tu tiempo. Eh, ¿Vos pensás que, por ejemplo, estaban ocurriendo cosas en el mundo, obviamente, la voy a hacer corta, pero digo, se preveía que China no iba a entrar en crisis con Estados Unidos porque, bueno, entre otras cosas, el acoplamiento de las dos economías, ¿no? Desde hace bastante tiempo a esta parte es manifiesto. Y además China, digamos, es el mayor tenedor de bonos, de títulos del Tesoro norteamericano, mecanismo por el cual Estados Unidos manejaba, digamos, o mantenía su balanza comercial más o menos estable. Para hacer una síntesis, te voy a hacer una pregunta en este sentido por lo siguiente. Ahora vemos que de pronto Biden sale con un acuerdo, ¿verdad? El AUK, bueno, el acuerdo con Gran Bretaña y con Australia, en el cual se habilita la construcción de submarinos nucleares, ¿no? Al gobierno de Morris de Australia, bueno, y eso tiene que ver justamente con un dominio geopolítico, vale el término, de lo que es la zona del Pacífico, bueno, o sea, están pasando cosas, y vamos a la pregunta inicial, que también imponen alineamiento, esté el gobierno que esté. Entonces, esta pregunta es la siguiente. ¿Vos creés que en realidad el alineamiento natural con Argentina, entendiendo que no tenemos una unidad iberoamericana, hispanoamericana, latino, poner el nombre que vos quieras, ¿sí? Tal cual la había proyectado San Martín, Rosa, pero, o sea, no existe eso. ¿Vos creés que el alineamiento natural nuestro debería ser Rusia, China, Irán, Siria, y no Estados Unidos? ¿Cómo ves la situación a nivel macro? ¿Por qué te pregunto esto? Porque, digamos, eso indudablemente que influye en la economía local, indudablemente que influye en las decisiones. Esto que vos señalabas del agro y demás, bueno, China es el principal comprador de productos de economía primaria nuestra, o sea, principal comprador de Soja. soja, básicamente soja, para engordar sus cerdos. Pero digo, ese alineamiento, en el caso que vos estés de acuerdo, no deberíamos por ahí establecer una agenda de cómo debería ser, porque es, digamos, la verdad. O sea, están pasando cosas que pueden derivar en una tercera guerra mundial, ya no en cuota, sino definitiva. No sé si vos lo ves tan catastrófico el asunto, pero yo percibo que están habiendo movimientos peligrosos por parte de potencias que tienen armamento nuclear y que tienen, digamos, influencia política en diferentes partes del globo. En ese sentido, obviamente, cómo ves al gobierno, me imagino, pero ¿cuál sería el alineamiento natural de Argentina? ¿Unión Europea, Estados Unidos o estos países que yo te mencioné como bloques regionales, si se quiere? ¿Cómo lo ves? Mira, te respondo así como creo que por el final. Para mí no va a haber tercera guerra mundial, para mí ya estamos en la tercera guerra mundial.
no van a estallar bombas, las bombas ya estallaron, nadie quiere tirar las bombas nucleares, nadie quiere una guerra nuclear, porque una guerra nuclear implicaría la extinción de prácticamente la mitad de nosotros, arrastrando a varios de los que no quieren morirse en el medio, así que guerra de esa manera no va a haber. La guerra ya se ha transformado, la guerra es en nuestras cabezas, la guerra es biopolítica, la guerra sobre nuestros cuerpos es sobre los territorios, la guerra es por los alimentos, porque todos los países que están produciendo alimentos en esta región es porque han agotado sus recursos. China justamente manda a sembrar soja acá para alimentar a los cerdos que se comen los chinos, porque en China ya no tienen territorio para cultivar soja. Entonces priorizan el alimento de calidad para su población a costa de envenenar y enfermar a otras poblaciones, porque no les importa. Entonces, respondiéndote que para mí tercera guerra mundial ya es la tercera guerra mundial y la estamos atravesando en este momento de formas que no nos podíamos imaginar tan grotescas, pero que se vienen anunciando hace décadas, a través de la ciencia ficción, de la literatura, de avisos, de anuncios, de los famosos conspiranoicos, que no eran Aldous Huxley en los 30 cuando hace Un Mundo Feliz, no era un conspiranoico, era el hermano del otro Huxley que estaba en el nazismo, viendo cómo hacían experimentos con el Científico, genoma humano, o sea, no científico. estaba inventando cosas que se le ocurrían en un sueño de delirio del SD, estaba viendo y lo que planteó fue una tesis o una hipótesis, mejor dicho, de lo que podía pasar en el caso de que eso se aplicara para esos fines. Y efectivamente sucedió. No es muy difícil, es predecible. Entonces, cuando tenés los datos es predecible. Entonces, tercera guerra mundial, ya estamos en la tercera guerra mundial. Bloques, aliados, los chinos son los que menos nos convienen porque son imperialistas. Al igual que todos los con los que se supuestamente discuten. O sea, el imperialismo se manifiesta de diferentes maneras, no es solamente el imperialismo yanqui. El imperialismo del comunismo chino, del Partido Comunista Chino, es mucho más peligroso porque en este momento, dada la subordinación que tenemos con lo que decías, ¿no? Con la extorsión en exportaciones, ya no se da un mecanismo extorsivo vía militar, como lo ha hecho Estados Unidos a través de las embajadas y demás. Lo hacen con la economía, lo hacen con tu plato de comida. Tu plato de comida es algo que vos percibís de manera directa, ya no pasa por las cúpulas de el Banco Central, el poder, ¿viste? Ya va, se han metido de manera mucho más profunda dentro del esquema de la comunidad. Y todas las discusiones que se dan en términos de índole individual, las minorías y todo esto que charlábamos antes, también parten de esa base, ¿no? Esa base cultural de destrucción simbólica de lo propio para la inserción de lo ajeno. Los chinos son comunistas culturalmente, ellos ninguno piensa en el bien propio, siempre es el bien común por encima del propio. Las individualidades no importan, no importa lo que a vos te pase, no importa lo que vos sientas, no importa si a vos te gusta o no te gusta, vos tenés que hacer lo que tenés que hacer por el bien Eso del también imperio. es muy confuciano, ¿no? También esto, ¿no? O sea, yo Sí, creo que va más allá del comunismo, pero dale, cerrar la idea, perdón. sí. Va mucho más allá, pero bueno, lo quiero resumir de esa manera, ¿no? Es un método con los mismos fines de diferente manera. El fin es subsumirnos y subordinarnos a las necesidades de ellos. Pero en cuanto a los bloques que nos convendría, a los que nos convendría ser aliados, me parece que es bastante complicado, porque en primer lugar, al tener tanta desunión en nuestra propia región, se nos hace muy difícil establecer acuerdos reales y fuertes con otros bloques, pero dada la situación de la geopolítica en general, o sea, cómo está el armado, el rompecabezas o el tablero de ajedrez, mejor dicho, en este momento, sí, definitivamente los bloques, no tanto Rusia, yo con los rusos tengo también mis recaudos porque son igual de imperialistas desde otro lugar, pero lo que es el bloque turco, toda la alianza que se hizo justo antes de la pandemia, justo, no sé, visionarios, hasta los turcos se sumaron a la alianza con Siria y con todos los países de la región, siendo Erdogan uno de los grandes peleadores de toda la disputa, sobre todo con el gasoducto por el territorio sirio, y me parece que esa es una de las alianzas más interesantes en términos estratégicos en este momento,
más que incluso el bloque asiático en términos comerciales, porque ellos negocian muy bien la guita y mueven capitales de manera muy fuerte y además tienen también el potencial de la tecnología, que es en lo que se desarrollan y por lo que son potencia, pero me parece que en términos de correlación, ¿no? Y de sentirnos identificados también con los pueblos, nosotros somos mucho más parecidos a los sirios y a los rusos incluso, que a los chinos, que a los yanquis, que a los ingleses. O sea, nuestra idiosincrasia responde mucho más a esa región, incluso somos mucho mestizaje de toda esa parte del mundo, y en términos de relaciones, y bueno, estuvo Libia alguna vez en todo ese lugar, y alguna vez en Libia también pensaron en la Argentina, pero me parece que en este momento vuelve a evidenciarse que esas estrategias en las cuales el pueblo está vinculado de manera directa y no subordinado a una lógica capitalista es la que nos puede permitir establecer acuerdos en base a nuestras condiciones reales y también que nos permitan ponernos de acuerdo con nuestros vecinos, ¿no? Porque con cualquiera de los otros bloques que negociemos nos va a impedir y nos va a cerrar las puertas a nuestros vecinos inmediatos, que son con los que más tenemos que tener aceitado el asunto. Así que yo me iría por el centro, ¿no? Por ese bloque de alianzas que resiste un montón de cosas, ni la Unión Europea, ni los yanquis, ni los chinos. Tampoco los rusos, pero los rusos están en el medio y negocian Romina, bien y son buenos estrategas. Putin es un muy buen estratega y ha sabido ayornarse a los tiempos que se viven en esa región y fuera de broma, más allá de lo mío personal, me parece que no es que nos van a tratar mejor, porque de hecho chinos y rusos por igual están queriendo instalar bases nucleares y militares en nuestro país a cambio de vacunas, esa es la guerra. Pero en términos de alianzas, me parece que ese es el lugar en el que podríamos estar mejor ubicados en este momento. Después, realmente de acá al 2030, que es la agenda programada, pueden pasar muchas cosas. Muchas ya las sabemos porque ya están escritas en un papelito y dicen vamos a hacer esto, esto, esto y esto, y si les gusta bien y si no, me chupa un huevo, pero cómo eso repercute en los pueblos y de qué manera se establezcan alianzas para luchar contra eso o buscarle un beneficio, dependerá de lo que hagamos hoy, ahora, en este momento, cada uno de nosotros y cómo nos pensemos también a nosotros mismos en ese contexto. bueno, Romina Rocha, quiero decirte que hay una infinidad de mensajes. Obviamente hay gente que te adora, hay gente que no te quiere tanto, pero nosotros te queremos, quiero que lo sepas, así que nada, sentite cómoda siempre y te vamos a volver a contactar, Dios mediante, cuando se pueda, no importa, las prioridades son las prioridades, vos nos dirás. La verdad, te agradecemos mucho, en serio, Romina, me quedaron un montón de cosas por preguntarte, pero ya se nos pasó el tiempo y se nos pasó bastante. Así que, nada, compañera, un placer, la verdad, haber tenido este primer encuentro con vos, cara a cara, a través del dispositivo. Y bueno, nos estamos viendo, nos veremos en la lucha, nos veremos en las discusiones programáticas. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, compañera. Nos vemos. No. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por abrir estos espacios de debate que son tan necesarios. Hay que seguir discutiendo sin tener miedo a enojarnos, porque si nos enojamos es porque nos importa. Así que bien que nos importe y que podamos salir del enojo para ver de qué manera solucionamos lo que nos pasa. Gracias, Marcos, un gustazo. No, por favor. Muchas gracias. Nos vemos, Robina. Gracias. Chao. Chao, chao.